A lo largo de la historia, muchos han tildado a los creyentes cristianos de locos, necios y hasta tontos. Quizás recuerden esto cuando la gente apedreó a Esteban por predicar el Evangelio. Saulo de Tarso, o como le conocemos mejor, el apóstol Pablo, le ordenó morir por predicar el Evangelio, convirtiéndolo en el primer mártir o discípulo asesinado. Al igual que Jesús, muchos otros discípulos también enfrentaron diferentes tipos de muerte. El mismo apóstol Pablo y el apóstol Pedro murieron por causa del Evangelio. Hace unos años visité en Roma el Coliseo Romano. Vi la gran cruz cristiana que se encuentra en el Coliseo con una placa que dice: el anfiteatro consagrado a los triunfos, entretenimientos y al culto impío de dioses paganos, ahora está dedicado a los sufrimientos de los mártires purificados de supersticiones impías. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es tan especial que hizo que muchos murieran por esto? O como la gente los tilda, que es tan especial que somos entonces llamados tontos o locos. El texto de hoy se encuentra en la primera epístola a los Corintios del Nuevo Testamento. Se trata de una carta escrita por el apóstol Pablo de Tarso a la comunidad cristiana o a la iglesia de Corinto. Pablo le escribió desde Éfeso a esta comunidad en los años aproximados 54 después de Cristo y escribió a estas personas para ayudarlos con sus preguntas y problemas y para fortalecer a los conversos de ese tiempo que luchaban contra la tendencia de regresar a sus creencias y prácticas pasadas. En el texto de hoy, 1 Corintios 1 del 18 al 24, podemos ver lo siguiente. El apóstol Pablo empieza hablando de esta manera: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Esto es de lo que estamos hablando. El mensaje de la cruz es tan peculiar, es tan especial, que para los que conocemos este mensaje y conocemos a Jesús, podrían llamarnos locos. Pero Pablo dice que para nosotros esto es poder de Dios. Y es poder de Dios porque, como menciona Jesús en Mateo 19, 26, dice que para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso el apóstol Pablo menciona que es poder, porque para Dios todo es posible. Entonces continúa el apóstol Pablo diciendo: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Para Pablo, esto era importante porque él mismo era fariseo. Él mismo tenía una batalla emocional y mental y creía en lo que veía, pero luchaba con su conocimiento previo como escriba o fariseo. Él continúa diciendo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer la sabiduría de este mundo? El mismo apóstol vio muchos prodigios. El principal de ellos fue ver a Jesús morir en la cruz y luego verle resucitado cuando Jesús se le aparece cuando él va de camino a Damasco. En Hechos 9, 3 al 5 podemos leer cómo fue este encuentro cuando dice: pero sucedió que de pronto en el camino ya cerca de Damasco los rodeó, hablando de Pablo, un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra, mientras oí una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo vio muchas maravillas una vez que tuvo un encuentro profundo con el Jesús resucitado. Por eso el texto dice: porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que Pablo vio estos acontecimientos por la locura de la predicación, porque él testificó de lo que Dios hizo en su vida. Pablo tenía y vivía en dos comunidades, entre dos comunidades, la judía y la griega, y vio muchas hazañas.
Comprendía claramente los problemas que cada una de estas comunidades tenía. Aprendió de los judíos que necesitaban ver el cumplimiento de las profecías y de los griegos que ellos buscaban sabiduría todo el tiempo. Por eso hemos leído sobre Platón y sobre Aristóteles y sobre otros sabios de la época. Entonces Pablo menciona, los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Entonces el texto lo termina diciendo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Verdaderamente es una locura, porque hemos visto el poder de Dios actuar en nuestras vidas como lo hizo Pablo. Pablo continúa diciendo en el texto, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. De esto se trata este mensaje, de ver al Cristo resucitado, el Cristo que hizo mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos pedir o entender. Hemos visto la mano de Dios obrar en muchas situaciones. Hemos visto que Cristo hace milagros. El Señor Jesús, en la misma manera que hizo milagros en su época, milagros de sanidad, también lo hace hoy en día. Se trata de eso, de la cruz, de lo que hizo en la cruz. Al acercarnos a la mesa hoy, recordemos este mensaje. Esta es la historia, este es el mensaje que constantemente contamos a los demás, que sabemos, porque sabemos de qué se trata. Al acercarnos a la mesa, recordemos que se basa en la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección para vida eterna y salvación. Todo es sobre la gracia, todo se trata sobre la gracia. Gracia que no merecíamos, pero que Dios proveyó al salvarnos y sanarnos en la cruz del Calvario. Reflexionemos en esto al acercarnos a la mesa. Dios te bendiga.